Vamos a hacer una perspectiva por un método usual y también aplicable al método del arquitecto. Entonces dibujamos la planta de la casa, se puede inscribir en un rectángulo o un cuadrado y luego tiene esta dirección y aquí un cuadrado. Y por último, aquí en los puntos medios unimos con una recta, o sea, esta sería la planta de la casa, esto que tenemos por aquí. Luego también tiene aquí algún saliente. Bueno, en principio nos quedamos con esto, hacemos la perspectiva del cuadrado y luego llevamos aumentando detalles. Entonces, lo primero que vemos es un cuadrado y situamos la casa respecto al plano del cuadro, pues por ejemplo que venga por aquí. Este es el plano del cuadro y el punto de vista, pues por ejemplo lo vamos a colocar aquí. Bueno, pues en planta tenemos la casa, el punto de vista y el plano donde se dibuja la casa o lo que ve el señor de esa casa. Entonces tenemos esta dirección de estas líneas, que es esta. Y tenemos la dirección, o sea, hacemos una paralela a esas y tenemos esta recta. Hacemos una paralela a estas y tenemos esta recta. Lógicamente, como esto es de 90, aquí también lo será. Bueno, según eso, ahora dibujamos la línea de tierra y línea del horizonte. La línea de tierra siempre paralela al plano del cuadro visto desde arriba. Línea de tierra y línea del horizonte, para que nos quepa dentro, pues por ejemplo aquí. Es la altura a la que está el observador, la línea del horizonte. Bueno, si por V hacemos una paralela, obtuvimos aquí la fuga de esas líneas, entonces la subimos. Lo mismo obtuvimos aquí al hacer una paralela a estas líneas, la otra fuga la subimos también. Y ahora tenemos que estos puntos podemos obtenerlos de varias formas. Hay que decir que la perspectiva del arquitecto es idéntica a esta, con la única diferencia de que esto que pongo aquí, línea de tierra y línea de horizonte, en la perspectiva del arquitecto se pone aquí, nada más. Lo demás es todo igual. O sea, esto se suele separar más y esto siempre se pone aquí, con lo cual se ahorra mucho espacio. Pero bueno, también se llena todo esto de líneas, con lo cual conviene siempre mejor hacer la planta y luego lo que sería la perspectiva, que es lo que aparece aquí, pues desplazarlo y girarlo, que es esto que vamos a tener aquí. Bueno, otra de las características de la perspectiva del arquitecto es que si yo quiero obtener un punto de la perspectiva, pues en la perspectiva del arquitecto lo obtenemos así. Donde un rayo visual corta el plano del cuadro, tenemos la perspectiva de ese punto. Eso quiere decir que queda a levantar una vertical sobre esta vertical. Bueno, tenemos también que, por ejemplo, esto si lo prolongamos corta aquí, si lo prolongamos corta aquí. Entonces la perspectiva de esta línea, que va hasta el infinito según esa dirección, pues sale de aquí y va a esta fuga. Entonces sale de aquí, proyectamos este punto y va a esa fuga. Y esta sale de este punto y va a aquella fuga. Entonces ya tenemos que el cuadrilátero va a venir por aquí. Podríamos hacer lo mismo con esto, prolongar, subir este punto y unir, pero no es necesario porque vemos que ya tenemos este punto que calculamos antes. Ahora es la intersección de esta línea con la vertical. Ahora también podemos prolongar, subir y mandar hacia F. Entonces donde esa línea corte a esta, ahí tenemos también la perspectiva de esta línea. Pero como ya digo, es en realidad la intersección de esta línea con esta que ya vimos, ¿no? De igual forma ahora aquí puedo calcular el punto pues por el mismo método. Quiero calcular este punto, alineo con V y resulta que esa recta corta aquí. Eso quiere decir que la perspectiva de este punto está aquí en el plano del cuadro. Subo por aquí una ortogonal y obtengo ese punto aquí. Por tanto ya tengo la perspectiva del cuadrilátero, que es esto. Si ahora por ejemplo prolongo esta línea, corta aquí. Entonces levanto una vertical y fuga hacia allá. Mientras que esta, si la prolongo, viene por aquí, fugo hacia allá y obtengo aquí este detalle. También podría alinear este punto con este con este, corta aquí y levanto una vertical y donde me corte esta línea, ahí tengo también el punto. Bueno, cualquiera de los dos procedimientos es válido. En perspectiva siempre nos sobran datos. Entonces prolongo esta línea, también sale de aquí, subo y ahora fuga hacia allá.
Y como la línea fuga hacia allá, si quiero alineo este punto con este, que es el método de la perspectiva del arquitecto, y me corta aquí. Entonces levanto una vertical por aquí y llega hasta aquí. También sabemos que es la prolongación de esto. Si hago lo mismo con esto, alineo con esto, corta aquí, y levanto una perpendicular, corta aquí. Bueno, ya tenemos la forma de la planta aquí. Ya solo nos falta pues marcar bien por dónde vienen estos puntos. Puedo hacerlo otra vez por el método del arquitecto. Simplemente alineo este punto con este y corta aquí. Y ahora alineo este, con V y corta aquí. Por lo tanto, subiendo esos puntos, tengo que en realidad este punto, pues su perspectiva estará sobre esta línea aquí. Entonces ya tengo aquí la forma de la casa. Ahora quiero obtener este punto. Sé que hay que fugar hacia allá. Entonces fugo hacia allá. Y la perspectiva de este punto alineo con V, corta aquí, levanto una vertical y corta aquí. Bueno, ya tengo entonces donde me corta esa vertical aquí este punto. Bueno, ya tengo esta forma rectangular. Ahora si quiero, sigo calculando los puntos por el método del arquitecto, pero bueno, me interesa tener la pendiente de esta recta, o el ángulo de inclinación, para ser más exactos. Entonces, esto corta aquí, y en realidad debe fugar en esa dirección. Entonces por V hago una paralela y tengo aquí la fuga. La fuga la subo aquí al horizonte y alineo este punto con ese punto del horizonte. O sea que veo que queda por aquí. Bueno, ya tengo la perspectiva de esa línea. Voy a hacer ahora la perspectiva de esta por prolongación. Corta aquí y la fuga es aquella. Entonces viene por aquí. Bueno, sabemos que queda más hacia aquí, pero luego todavía está este detalle. Viene por aquí, así. Bueno, ya tengo ahí ese detalle en perspectiva. Bueno, hay que ver que una forma, yo creo que más sencilla que calcular aquí intersecciones, que se llena esto de líneas, sería siempre hacer todas las rectas y todas tienen su traza en un punto. Bueno, pues subimos las trazas aquí, todas. La primera, que es esta, la segunda, la tercera, que es esta, etc. Y fugamos todas hacia F. Y hacemos lo mismo con todas las de este lado. Las subimos aquí y fugamos todas hacia F. La intersección de todo el conjunto de líneas me determina ahí lo que es ya la fachada de la casa. Bueno, si tengo, la fachada, la planta de la casa. Si tengo ya este detalle que vamos a sombrear en planta en la casa, que sería esto, conviene tener claro lo normal, bueno, lo hago a color para que se vea, pero lo normal es marcar las líneas con mayor grosor. Eso es lo que se hace en dibujo técnico, pero bueno, aquí lo marcamos para que se vea bien por dónde va. Pues marcamos bien los elementos de la casa, lo que es la planta de la casa, y ahora la vamos a convertir en perspectiva. Bueno, esa sería la planta. Entonces, ¿cómo convertirla en perspectiva? Ahora nos acercamos. Ahora hay que ver que todas las líneas van al mismo punto. Si de repente la casa, por ejemplo, la fachada de la casa tiene esta altura, vamos a poner una altura de aquí a aquí. Esta es la altura de la casa. Entonces la coloco a partir de aquí. Imaginemos que es todo así de la misma altura. Cojo la altura, la coloco aquí y fugo. Entonces, fugando, uniendo este punto con la fuga, levanto verticales y ya tengo esa fachada posterior. Y ahora ya si tengo una altura, como todas son iguales, pues esto fuga hacia el punto de fuga, igual que esto. Levanto una vertical. Esto fuga hacia aquella fuga. Aquí levanto una vertical. Ahora aquí puedo levantar verticales por todos los puntos, por todos los vértices de esa forma poligonal. Y ahora decíamos que esto fuga hacia allá y luego viene por detrás hasta aquí. Luego viene fuga hacia allá, ahora fuga hacia aquí, o sea, por este punto fuga hacia aquí. Ahora por este fuga hacia allá. Ahora por este fuga aquel punto que teníamos aquí detrás. O sea que eso fuga hacia este punto. Esto venía por aquí. Entonces la parte superior también fugará hacia ese punto.
Entonces corta aquí y ahora a partir de aquí fuga hacia aquel punto. Ahora fuga hacia aquel. Nos acercamos otra vez. Fuga hacia esa fuga. Ahora a la fuga de la derecha vamos a llamar, ya que sale fuera el papel, F1, F2. Entonces tenemos esto hacia F1, esto hacia F2, hacia allá, y esto hacia F1. Y donde corta aquí lo unimos con ese punto de atrás, obteniendo ya toda la forma de la casa. Bueno, pues esa podría ser una fachada, y ahora lo único que habría que poner es simplemente las alturas de los distintos elementos. Por ejemplo, si hay una puerta a esta altura y luego las ventanas tienen esta altura, etcétera. Si hay un piso aquí, otro piso. Bueno, pues todas esas las podemos marcar a partir de un segmento en altura. Entonces, fugando hacia F1, corta aquí. Entonces fugo hacia F2, otra vez lo mismo, hacia F1, hacia F2, hacia F1. Este será el de aquí, F3. Esto hacia F3, y este F2, F2, F1, F2 y F1. O sea que tendríamos ahí a la división, y proyectando también las alturas para las puertas. Por ejemplo, hasta aquí, proyecto, corta aquí, fugo hacia F1, ahí tengo ya un detalle. Bueno, esa sería la forma entonces ya de obtener todos los detalles. Marcamos entonces el resultado final. Tenemos las verticales. Todas las verticales. Hay que pensar que en realidad más o menos estas, por estar a la misma altura, a la misma lejanía del punto de vista, tienen más o menos todas la misma altura. Cuanto más lejos, más pequeña. Entonces hacemos esta línea hacia F1, F2, F1, F3, F2, F1, F2 y F1. Bueno, esa sería la forma de la parte frontal de la casa. Si por ejemplo aquí hay un saliente para una puerta, ¿dónde se va a poner? Bueno, pues esto fugará también por aquí. Aquí tiene la traza, proyectamos la traza y fuga hacia F3. Entonces lo traemos por aquí y vendrá por aquí. Si queremos saber hasta dónde llega, lo acercamos. Bueno, alineamos este punto con este y obtenemos este. Y alineamos este punto con este y obtenemos este. Bueno, levantando por aquí verticales vemos que corta aquí y que corta aquí. Entonces ya podemos hacer ahí el saliente para esa parte de la fachada. Luego habría que hacer la profundidad, pero bueno, ya nos queda muy pequeño. Bueno, por último, si le ponemos aquí encima una torre, vamos a hacer, por ejemplo, aquí una torre. La figura es, aunque ahí no lo parezca, es simétrica respecto a este eje. Entonces vamos a poner también la torre aquí simétrica. Y decimos que la torre tiene, pues lógicamente, la altura del prisma este más lo que tiene exclusivamente la torre. Vamos a hacer incluso que sobresalga. Pues vamos a hacer que tenga esta altura de aquí a aquí. Entonces, esta altura la tendremos que sumar aquí. Bueno, queda por debajo del horizonte. Entonces hacemos otra vez lo mismo. Esto sigue la fuga hacia F3. Podemos hacerlo bien por rayos proyectantes obteniendo aquí la intersección. O yo creo que sería más sencillo, siempre porque llenamos con menos líneas, prolongar y tener aquí las trazas de ambas rectas, ¿no? De esta y de esta. Entonces resulta que la traza esta la subimos aquí y esta otra la subimos aquí, y sigue esta dirección, hacemos una paralela a ellas y tenemos que su fuga está aquí. Entonces sabemos que salen de aquí y que la fuga va hasta aquí. Por tanto ya podemos hacer esa línea y la otra. O sea que estas dos líneas de aquí van a ser, en el suelo van a ser estas dos. Si está bien dibujado, bueno, vemos que aquí debería estar centrado respecto al eje de simetría, que es este. Bueno, entonces vamos a precisar más, o sea, la fuga, si hacemos una paralela, debería quedar más hacia aquí, de manera que en realidad esta línea también va a la misma fuga. Entonces vamos a hacerlo más preciso. Entonces subimos eso y
realmente la fuga esta, si cojo el punto medio y el vértice, la fuga real es esta. Eso quiere decir que en realidad esa línea y esta tienen que ir hacia ese punto. Bueno, ya para ser más precisos, no. El procedimiento era bueno, pero la precisión inadecuada, entonces no salía. Entonces lo que sabemos es que el eje este de simetría sigue la misma dirección para la fuga. Por tanto, al hacer por V una paralela tengo la fuga, o lo que es lo mismo. Donde esta línea corta en el horizonte, ahí tengo la fuga F4. Entonces estas van hacia F4. Mientras que estas iban hacia F3. Teníamos F3 y salían las dos pues desde este punto y desde este punto. Eso quiere decir que deben ir hacia F3. Entonces si hago la línea, una queda por aquí, más o menos, y la otra queda, como vemos por aquí, un poco, tiene que quedar lógicamente dentro, ¿no? O sea que la base de ese prisma es este rectángulo. Entonces le damos la altura, sabemos que tiene por altura, podemos colocarla a partir siempre de un punto de la traza, y la altura era todo esto, o sea, esto. Por tanto, fugando hacia este punto de fuga y colocando aquí la otra altura, fugando hacia ese punto de fuga, solo tengo que subir verticales. Bueno, entonces si subo una vertical por este punto, veo que viene por aquí. Viene todo por aquí detrás. Si subo una vertical por este punto, viene por aquí. Si subo ahora la vertical por este, viene por aquí. Y si subo por detrás, viene por este punto, por aquí. Bueno, ya tengo ahí donde corte esta línea, que es la que venía por aquí, donde corte a esta, tengo ya la parte superior del prisma. Fuga hacia allá y la otra parte del prisma. Bueno, ya tengo ese detalle del prisma. Ahora me acerco. Ya solo queda ver exactamente qué puntos tengo que coger aquí, que son los de la base. Bueno, pues lo único que hago es coger la altura de la casa, que es esta, la coloco aquí y fugo. Donde corte aquí, ahí tengo ese punto. Lo mismo, cojo esta altura, la coloco aquí, donde corte aquí, ya tengo. Lógicamente esta línea irá hacia F3, igual que esta, fugando irá hacia F4. Y luego todavía aquí tengo un pequeño tramo, que es por donde viene la línea esta. Bueno, pues todo esto que hicimos aquí, que corresponde a esta planta de la casa, pues el método del arquitecto sería esto mismo que hicimos, pues colocado aquí debajo. Lógicamente con un cubo pues sale muy fácil. Ahora con una figura que está llena de líneas, yo propongo siempre separar lo que es la planta de la arquitectura de lo que es realmente la perspectiva, que es esto. Hay que comprobar bien que las fugas están bien. Teníamos este conjunto de líneas que iban hacia F3, esto, esto, y luego teníamos también pues esta línea de aquí. Y eso es la forma de... Y luego mientras de comprobar si van estas que van hacia F4, que es coincidente con el eje de simetría, y por último teníamos las que iban a F1 y a F2. Bueno, entonces cualquier ejercicio de perspectiva, aunque haya mucha línea y parezca algo lioso, solo se reduce a una cosa, y es si yo quiero hacer simplemente una recta, pongamos por ejemplo esta recta, para representarla en la perspectiva lo único que tengo que hacer es por V una paralela a esa recta. De esta forma obtengo su fuga. Y la recta corta aquí en planta, en el plano del cuadro, aquí en este punto, que es la traza. Entonces, siempre la traza de la recta la subo a la línea de tierra y la fuga la subo a la línea del horizonte. Eso quiere decir que la perspectiva de esta línea es esta. Y si quiero obtener un punto de esta recta, pues lo marco aquí donde está su posición real. Entonces hago otra recta cualquiera. Y si represento la otra y la represento aquí arriba, ya tengo ese punto.
que es lo que hacemos siempre. Un punto es la intersección de dos rectas. Cojo otra recta cualquiera y ya lo obtengo, ¿no? También puedo hacer una recta, por ejemplo, ortogonal al plano del cuadro. Por tanto, tiene su traza en este punto y tiene su fuga, al hacer una paralela, tiene su fuga en la ortogonal aquí. Por tanto, va desde la fuga, o sea, desde este punto, y sale de este. Por lo tanto, la representación de esta recta es esta. Y la representación de este punto es este, que llamaremos, por ejemplo, punto M, y su perspectiva M'. Bueno, pues lo que utiliza la perspectiva del arquitecto es que simplemente alineando el punto M con V, con el punto de vista, este es el plano del cuadro, resulta que al alinear este punto con el punto de vista, tenemos que la perspectiva de ese punto pues será esta. Entonces, haciendo una ortogonal desde este punto al plano del cuadro, corta la recta roja en este punto, que es la perspectiva. Con lo cual, de esta manera nos ahorramos hacer esta recta. Y es un método que utiliza mucho, que vimos que se utilizaba aquí para hacer la perspectiva del arquitecto. Pero bueno, yo pienso que como sale todo aquí, muchas líneas centradas, es mejor hacer dos líneas, como hicimos esta negra y esta roja, para obtener la perspectiva de un punto en vez de hacer este procedimiento. Pero bueno, a veces nos podemos ayudar de uno o de otro, según lo necesitemos. Bueno, pues la perspectiva por este método es el mismo que el arquitecto, siempre y cuando coja esto y lo baje y lo ponga, por ejemplo, aquí. Entonces, todas las líneas, pues igual, F1, pues lo mismo, vendría a parar aquí. Con lo cual, mi dibujo se restringiría a este espacio solo. También hay gente que no coloca esto aquí, sino que lo coloca aquí arriba, con lo cual tiene este espacio. Pero bueno, habría que superponer todas estas líneas a todas las que tengo aquí. Entonces yo prefiero siempre separar los tres elementos, lo que es la planta de la figura con el plano del cuadro y el punto de vista, y luego lo que sería aquí en el plano del cuadro la perspectiva de la figura, que hay un desplazamiento y un giro. Bueno, pues esa es entonces la perspectiva de la figura. Podemos ver los detalles de las fugas hacia F1, F2, F4 y esto hacia F3.